Ahí arranqué. Igual lo están grabando también desde Ayacucho, Perú, ¿no? Sí, Ya, genial. muy bien. Muy buenas tardes con cada una de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta reunión de intercambio de experiencias sobre producción agroecológica. La Asociación Servicios Educativos Rurales y la plataforma Mujer Rural y Derecho a la Tierra de la International Land Coalition les da la bienvenida a este intercambio. Nos encontramos ahora con muchas mujeres que trabajan la tierra, tanto de Perú, de Colombia, Guatemala y todas las demás personas que están invitadas a este evento para intercambiar. Hubiésemos querido que este intercambio sea presencial, pero lamentablemente con la limitación de recursos no es posible. Pero no hemos querido dejar de hacerlo por esta limitante y más bien estamos haciéndolo ahora de forma virtual. Vamos a ver cómo nos va. Y el objetivo justamente es que las mujeres que se dedican a la producción de la tierra, a la producción de sus huertos, de sus patios, de sus parcelas, pero de manera orgánica, puedan compartir cuáles son las distintas formas de hacer su producción ecológica, cómo hacen su cultivo, cómo preparan la tierra, cómo combaten las plagas, ¿no es cierto? ¿Qué hacen con su producción? ¿Para qué les alcanza? ¿Lo comercializan o no lo comercializan? Es decir, todas esas cosas que van a poder compartir. Como ustedes me conocen, yo soy Raquel Reynoso, trabajo en el SER y también estoy facilitando la plataforma de Mujer Rural y Derecho a la Tierra. Entonces, para dar inicio ya a nuestro intercambio de experiencias, voy a presentar a Giovanna Alca. Ella es bióloga de profesión y está acompañando justamente a las mujeres en Ayacucho con la experiencia de los huertos ecológicos, ¿no? Entonces, te doy la posta, Giovanita, para que puedas iniciar con la moderación de este gran intercambio. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Raquel. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Y para dar inicio con las presentaciones en este intercambio de experiencias internacional en agroecología, que se dan en el marco de un proyecto muy bonito que estamos ejecutando en la región de Ayacucho. El proyecto se llama Fortaleciendo la Soberanía Alimentaria y la Salud Mental Comunitaria en la región de Ayacucho, que se viene ejecutando en 6 comunidades, ¿no? Entonces, para dar inicio con este intercambio, vamos a presentar la experiencia de la Asociación Servicios Educativos Rurales en 2 provincias, en Cangallo y Huamanga. Y para esta presentación tenemos la presencia de Susana Huaycha Alja, presidenta de la Federación Distrital de Mujeres Indígenas de Chushi, que nos acompaña el día de hoy para poder compartirnos la experiencia de la implementación de huertos familiares en su comunidad y así también poder observar la experiencia que hemos desarrollado en la región de Ayacucho. A ver, Raquelita, si puedes compartirnos la diapositiva, por favor. Y un momentito que estoy cambiándole el nombre a Susana. También para recordar que cada ponente, o sea, cada presentación va a tener una duración de 10 minutos nada más. Y al final ya de las presentaciones que vamos a tener esta tarde, se van a realizar las preguntas o comentarios, ¿ya? Ya, se observa muy bien, Raquelita, ya podemos empezar. Le voy a dar el pase a la señora Susana para que nos pueda compartir. A ver. Buenas tardes a todos y todas.
hermanas, mi nombre es Susana Huaycharija. Soy del distrito de Chushchi, de la provincia de Cangallo, región Ayacucho. Soy la presidenta de la Federación Regional de Mujeres Indígenas del distrito de Chushchi. Y a la vez soy la presidenta de otra asociación, de la Asociación de Apicultores del Valle Pampas Chushchi. Asimismo, en la región estoy llevando un cargo en la Federación Regional de Mujeres Indígenas, FEREMIN. Ahora les voy a compartir cómo estamos trabajando en el biohuerto familiar en nuestra comunidad en la región Ayacucho, provincia de Cangallo. Yo estoy haciendo mi biohuerto. Es muy importante la siembra de mi biohuerto. A veces en nuestra comunidad, con nuestra propia tierra, con nuestros propios abonos, sembramos. Y así en nuestra comunidad tratamos de comer una alimentación saludable. Así, alimentándonos bien, no tenemos muchas enfermedades. En mi comunidad de Chushchi no tenemos muchos terrenos grandes, pero siempre tratamos de producir. Lo que hemos hecho ahora es preparar nuestra tierra con acerrín, arena y con el guano de nuestros animales. Así venimos implementando nuestros biohuertos. Esto es muy importante para nosotros, para nuestra familia y para nuestra comunidad, ya que en nuestro biohuerto nosotros sembramos. Lo que sembramos nosotros mismos ya confiamos y comemos, ya no dudamos con lo que venden en el mercado, pero de nosotros es limpio, sano y ecológico. Eso es lo que nosotros estamos comiendo. Esa es nuestra experiencia de nosotros. En nuestra comunidad de Chushchi estamos sembrando. Esta siembra de hortalizas que venimos realizando ya tiene 2 años desde la asociación SER. Gracias a ellos a veces nos apoyan a las mujeres rurales. En ese sentido nosotros estamos aprendiendo cómo podemos sembrar, cómo manejar nuestra siembra y también cómo utilizarlos. Asimismo, puedo decir, para poder manejar las enfermedades, las plagas de nuestras hortalizas, estamos haciendo medicinas naturales, nada de químico. Nosotros estamos haciendo unos remedios para los gusanitos, para los hongos. Con eso estamos fumigando. Una vez con ese preparado hacemos la fumigación y eso es lo que nosotros venimos alimentándonos. Estamos preparando biocida, biol. Estamos preparando con las mismas hierbas de nuestra zona. El compost también lo estamos elaborando así. Al costado, solamente colocamos esto al costado de nuestro huerto de manera que de manera inmediata podemos abonar nuestro huerto. Ahora mi huerto está produciendo mis hortalizas. Ahorita tengo apio, acelga, coliflor, espinaca, cebolla. Todo tipo de hortalizas estamos sembrando. De acuerdo a cómo están viendo ahí en la foto, así están nuestras hortalizas en Chushchi. Ya.
Y kachkantahmi comunidad catalinayuqpas huko También está en la comunidad del centro poblado de Catalinillo, ahí también, Catalinayo, ahí también estamos con el huerto familiar. Igual está creciendo dentro del fitotoldo, espinaca, apio, cebolla, coliflor, todo tipo de hortaliza, así como ven en las fotos, así estamos produciendo nosotros aquí en esta comunidad de Catalinayo también. Siguiente diapositiva, Raquel. Asimismo, estamos trabajando en la comunidad de Chalco, así como ven, así como trabajamos, cualquier producto, cualquier hortaliza crece, sea la cebolla o cualquier tipo de hortaliza, así como ustedes están viendo, mientras lo trabajamos agroecológicamente, venimos trabajando acá en la región Ayacucho. Siguiente diapositiva, Raquel. Comunidad Muruchuco, ¿no? También estamos en la comunidad de Morochucos, ahí también estamos igual. Aquí no solamente está dentro del fitotoldo, también está a campo libre, también tenemos dentro del fitotoldo, pero igual tratamos de mantener nuestra producción aquí en la región Ayacucho. Así estamos sembrando ahora. La comunidad Socos igual. Mis compañeras, las mujeres como yo, también están trabajando sus hortalizas con diversas variedades. Rurales Didicampico. Así, en estas actividades, las mujeres rurales nos dedicamos para comer de productos de calidad. De esta manera nosotros estamos produciendo. Yo agradezco mucho a la Asociación SER por las enseñanzas. Así estamos llevando a los mercados nosotros. De a poquitos estamos empezando. Así estamos llevando en la comunidad de Chushchi, Socos, Morochucos, región Ayacucho. Así estamos produciendo nosotros, así estamos trabajando. Ay, gracias, señora Raquel. Gracias, Llapallaychikta kay sala Gracias a todas y todos, a todos los que están en la sala. Muchas gracias, Susana. Muy valiosa tu exposición. Nos has compartido el trabajo que se viene desarrollando en tu comunidad y en el resto de comunidades. Muchas gracias. Al final de las exposiciones van a ser los comentarios y preguntas. Vamos a continuar con la segunda exposición. Desde Apurímac, la Asociación para el Desarrollo Andino Amazónico Juñucmayo viene trabajando en la comunidad de Compicancha. Entonces, tenemos la presencia en la sala de Julia Chochoja Vega, presidenta de la Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos Virgen de Cocharca, quienes vienen compartiendo su experiencia de producción agroecológica de hortalizas. A ver, señora Julia, se encuentra en la sala. Pediríamos a nuestros amigos y amigas de Juñucmayo que puedan apoyar a la señora Julia para que pueda activar su audio y pueda iniciar su presentación. Sí, buenas tardes. Un momentito, por favor. Muchas gracias, Eutropia. Si tú lo vas a pasar las diapositivas, ¿verdad? Sí, Ok, Raquelita, ok. lo vas a pasar mientras que hable la señora Julia, vas pasando las diapositivas, por favor. Ya. 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 Puede iniciar, ya le pasamos la sala. Gracias, señorita, programa Ipichikmanta invitaykamuankichik. Gracias, buenas tardes. Nuja pasotimi, Julia Chochoja Vega de Jumpicancha, Picancha, de la Asociación de Virgen de Cocharcas. Soy la presidenta de la Organización de Mujeres, por eso me he organizado ahora por la invitación. El día de hoy, que sea para todos igual, con la gracia de Dios.
Mi comunidad es el centro poblado de Juspicancha, pertenezco al distrito de Andahuaylas, región Apurímac. Aquí en mi zona crece en las alturas quinoa, triga, arveja. En la parte baja nosotros sembramos hortalizas, todo tipo de clases. En la parte de baja, lechuga, beterraga, todo tipo de hortalizas. Aquí nosotros estamos sembrando de manera organizada pura hortaliza sin químicos, con preparaciones propias de la zona. Así en orden estamos sembrando. Aquí nosotros estamos sembrando dos maneras. Junio Mayo nos ha enseñado. Primero, son dos maneras las que nosotros sembramos. Ahora nosotros regamos con solamente de manera organizada nosotros estamos regando, porque ahora ya no, porque si lo riegas de manera constante también aparecen plagas. Ahora con la enseñanza de Junio Mayo ya no es así. Aquí nosotros estamos preparando con nuestra propia abono, el bocachi. Aquí entra el animal de la vaca. Ahí el bocachi le preparamos con el guano de diversos animales. Ahí agregamos ceniza, afrecho, con lo de trigo, con todos los restos de los cereales. Con eso vamos volteando, andamos preparando en cantidad para todo el año. Preparamos 50, 60 sacos. Con eso nosotros preparamos, sembramos nuestras hortalizas, y también fonigamos con biol, con lo que nosotros mismos preparamos. No curamos con remedios químicos. Por ejemplo, de estos gusanitos nosotros cuidamos bien para que no haya dentro de nuestra comunidad, de nuestra huerta. A veces estos gusanitos se esconden en la noche y salen y se comen las hortalizas. Para evitar eso, nosotros preparamos biol. Con este biol nosotros preparamos, funigamos, haciendo fermentar. De la Dirección Regional de Salud, ¿entiendes? He revisado la normativa donde ni siquiera el Siguiente, director de Raquelita, la salud diapositiva. ¿entiendes? Kaypi nujayku tarpuniku Aquí nosotros estamos sembrando mapiña campo abierto y en campo abierto y dentro del fitotoldo. Asa, Primero, antes sembrábamos en campo abierto y a veces la lluvia le dañaba. Por eso ahora nosotros estamos haciendo con fitotoldo, porque dentro de ahí crece más rápido a comparación del campo abierto. En campo abierto demora un poco más en crecer a comparación del fitotoldo, que crece más rápido. Aquí nosotros estamos haciendo almácigos. Antes hacíamos el almácigo en el piso, hacían las tinas. Ahora, después, ya nosotros preparamos las plantas en unas bandejas. Dentro de la bandeja todas las semillas crecen de manera pareja. En cambio, en el piso, uno que otro nada más crecía. Por ese motivo, nosotros ahora ya hemos aprendido a almacigar en estas macetas. Aquí estoy dentro de mi invernadero. Ahí estoy, así trabajo yo. O sea, tratamos de hacer de una manera rotativa. Mientras va creciendo, vamos sacando un grupo lo vendemos, otro grupo vamos dejando que crezca. Ahora, de un tiempo atrás, ya estamos aumentado a 500 metros cuadrados. Ahí, como ven, yo estoy trabajando dentro de mi biohuerto.
Aquí, estas son las hortalizas, todas las hortalizas que crecen en nuestra comunidad. Todo tipo de hortalizas nosotros trabajamos. Hay repollo, lechuga, espinaca, apio, zapallo, coliflor, brócoli, rocoto. Todo esto crece en mi tierra. Siguiente, por favor. Kaypi nuqayku ña feriaman Aquí ya nosotros estamos llevando a las ferias, organizándonos, estamos llevando a la feria, estamos solicitando ayuda, apoyo, para que todas las personas nos conozcan. Ya nosotros nos invitamos a todas las personas y ya vendemos en Andahuaylas, en la feria de Andahuaylas, para mantener a nuestros hijos. Con ese motivo nosotros vendemos. Con todo el apoyo que recibimos ya estamos aprendiendo a gestionar. Hemos también ganado el concurso de Procompite, ahora ya nos conoce la municipalidad. Antes no nos tomaban en cuenta, no nos tomaban en cuenta todas las hortalizas que sembrábamos. No nos conocían ni más las demás personas. ¿Dónde será esa comunidad? Decían, pero en realidad mi comunidad está a 20 minutos, pero ahora ya nos están conociendo. Por ese motivo, nosotros hemos ganado en el 2019, el 2020, hemos ganado Fitotoldo y de ella nos conoce Agrorural, la municipalidad, y ya nos apoyan también ahora. Aquí ya nosotros estamos recibiendo diversas invitaciones, ya nosotros estamos hablando a través de las radios, estamos saliendo a las ferias, cada año estamos haciendo un festival en nuestra misma comunidad. Estamos haciendo un festival el 17 de septiembre y ahí nosotros invitamos a través de las radios a la municipalidad, a todas las oficinas vamos tocando para que nos puedan ayudar a gestionar los premios para poder trabajar con más ganas. Aquí nosotros estamos ya recibiendo visitas de todo tipo de comunidades. Ya han venido a visitarnos de Pampachiri, Huancabamba, Turco, Uripa, Ayacucho. Hasta Uripa también ya nos ha llegado a visitar acá. Gracias, es con todo esto lo que puedo terminar. Muchas gracias por la invitación, señora Raquel. Gracias, hermanas. Muchas gracias, señora Julia. Muy valiosa su exposición. Estamos acá reunidas en Ayacucho. Estamos 18 mujeres de distintas comunidades, de las 6 comunidades donde estamos trabajando. Están acá muy atentas, escuchando la exposición. Ya Purima que está produciendo ya en una escala mayor para venta, y eso creo que es muy motivante para acá las señoras que estamos escuchando desde Ayacucho, su valiosa experiencia. Muchísimas gracias, señora Juli Mayo. Continuando con las exposiciones, tenemos ya las presentaciones de experiencias internacionales. Tenemos la presencia de Patricia Morales del Comité Campesino del Altiplano CCDA de Guatemala, quien el día de hoy tenemos el gusto de poder escuchar su experiencia. Le daría el pase adelante, Patricia. Muchas gracias. Buena tarde a todos. Como decía la compañera, mi nombre es Patricia Morales. Soy una productora organizada, guatemalteca, organizada en el Comité Campesino del Altiplano. María Patricia. Estoy participando en un sistema agroalimentario desde el 2013 que le denominamos el sistema mixto, porque es un sistema donde cultivamos tilapias y también tubérculos, como otras variedades de cultivos. Como pueden ver, acá estoy en mi área de trabajo. Es una parcela pequeña de 14 metros por 26. Como se sabe, acá en Guatemala las mujeres no tenemos mucha extensión de tierra y tratamos de utilizar lo poco que tenemos. Tratamos
de ver cómo producir en esos pequeños espacios nuestra comida para nuestra soberanía alimentaria. Acá, como pueden ver, yo tengo el cultivo de peces, también tengo lo que es la malanga, he sembrado pepinos, he sembrado lechugas. Estoy rotando mi cultivo porque, como les comento, mi espacio es pequeño. Entonces tengo que estar rotando mis cultivos y también para que la tierra se esté nutriendo de un cultivo a otro. Recientemente cultivé y frijol de vara y obtuve 2 arrobas de frijol de vara en un espacio pequeño porque, como les digo, es aquí donde tengo todo mi cultivo. Tengo otras áreas de cultivo, pero ya es de café. Pero mi sistema mixto es solamente en este área y hay más de 50 variedades en este pequeño espacio. Tengo lo que es la paterna, achote, tengo hojas para tamal, hojas para chuchitos, tamalitos, tengo un área que es de flores, tengo también plantas medicinales, tengo de cerco, todo el contorno, tengo moringa y tengo guanaba, porque trato de aprovechar el espacio para así poder producir todos nuestros alimentos de mi familia. Gracias a este sistema y gracias a la organización que yo pertenezco, tenemos nuestra comida de una gran calidad, como yo siempre lo digo, porque lo cultivamos de una manera orgánica. Nosotros hacemos un trabajo en nuestro cultivo de peces que se llama la clasificación de peces, donde hacemos un lavado de nuestros estanques y todo el residuo que tiene debajo nuestra pecera es un abono que utilizamos para nuestras siembras. Y esto lo hacemos a cada 3 meses. Estamos recogiendo todo eso y poniéndolo en nuestros cultivos del área y de otras partes si es que nos alcanza. Y hemos visto que es algo que se aprovecha mucho y nos da muy buenos productos, muy buenas cosechas con este sistema. ¿Y cómo hacemos también para preparar nuestra tierra? Al menos aquí en mi parcela lo que yo hago es preparar la tierra 2 semanas antes, cuando tengo que sembrar las hortalizas. No te vas a beber. Yo preparo con gallinaza o con lombricompost, remuevo la tierra, hago esa labor 15 días antes de sembrar para que la tierra se enriquezca de nutrientes y así poder tener buenas cosechas. Es una manera como hacemos también en la organización a la cual pertenezco, que es el CCDA. Tenemos una biofábrica. ¿Quién lo pagó? ¿Quién lo pagó? Que nos dan los insumos para nuestros cultivos de una manera subsidiada. Nos dan lombricompost, biocofia, y eso es lo que aplicamos a nuestros cultivos a cada cierto tiempo, cuando toca hacerle el abono de los cultivos. Pero respetamos mucho a la madre tierra porque sabemos que es quien nos da de comer. Sabemos que es la madre de nosotros, la tratamos como una mujer porque consideramos que se merece su respeto. Y también protegemos nuestras áreas de todos los residuos de basura. Aquí casi no tenemos basura porque estamos siempre trabajando nuestras parcelas orgánicamente. Estamos en estas áreas ahora un poco incómodos porque nuestras áreas empiezan a poblarse y eso hace a que empiece la contaminación. Es mínimo, pero nos preocupa porque nosotros conocemos cómo sembramos, cómo cultivamos, pero hay personas que visitan, que vienen y dejan su basura cerca de nuestros cultivos y eso es preocupante para nosotros porque sabemos que eso contamina. Pero bien, seguimos trabajando, estamos
cosechamos muy bien nuestras producciones. Acá hemos tenido dificultades como mujeres de grupo porque hemos sido atacadas de una manera donde nos han venido a envenenar nuestros cultivos de peces sobre todo, y también han habido personas como malandros que han robado nuestras cosechas. A pesar de todo eso, nosotros seguimos adelante, seguimos trabajando. Es una gran satisfacción como mujeres. Al menos yo estoy muy, muy contenta porque puedo producir. Ustedes pueden ver en las diapositivas, es lo que yo produzco en ese área pequeña. Trato de estar produciendo de una manera diversa porque necesitamos de nuestros alimentos y no podemos estar sembrando solo una clase de alimentos, sino que tenemos que estar rotando y en las diapositivas pueden ver, ahí he cosechado pepino, he cosechado tomate, he cosechado lechugas, una gran variedad de productos orgánicos y es algo muy alentador y de una gran alegría ver lo que logramos producir en pequeños espacios. Admiro mucho a las compañeras por esa gran extensión de tierra que tienen. Qué bueno por ellas. Aquí en Guatemala a nosotros se nos dificulta tener, sobre todo porque somos mujeres, no heredamos gran cantidades de tierra. Yo tuve la suerte de heredar este espacio por medio de mi padre, pero no todos tienen esa posibilidad. Hay quienes que tienen que pedir un espacio a sus esposos donde cultivar y no es muy grande donde cultivan, pero tratamos de utilizar todo el espacio, tratamos de cultivar nuestras cosechas en este pequeño espacio. Entonces, para mí es un gusto compartir con ustedes esta tarde del trabajo que hago y espero que mi participación haya sido buena y no sé si tienen algunas preguntas o algo que deseen saber sobre el sistema que yo trabajo. Muchas gracias, Patricia. Seguramente después habrán las preguntas. Adelante, Jovita. Sí. Muchas gracias, Patricia. Muy interesante tu exposición, sobre todo es diferente a los ecosistemas que tenemos acá en Perú, ya que estamos acá en zona sierra, en comunidades altoandinas, las que ahorita nos encuentran acompañando el día de hoy. Muy interesante tu exposición, la diversidad de cultivos que tienes en tu parcela pequeña. Muy rica tu experiencia, gracias. Al final de todas las presentaciones van a hacer las preguntas y los comentarios. Patricia, muchas gracias nuevamente. Continuando con las exposiciones, también tenemos la presencia de Inílida Ballestas, de la Corporación Desarrollo Solidario OPDS y la Red de Mujeres Rurales de Norte de Bolívar de Colombia, ¿no? Bienvenida, Inílida, y te doy el pase para que puedas iniciar con tu presentación. Inílida, adelante. Inílida, hola. Tu micrófono está apagado, tu cámara también. Inílida, ¿estás? Ahí está. Adelante, Inílida. Paso tu presentación. Oigan, si supiera qué me pasó. ¿Qué ¿Me pasó? escucha?
Sí, sí, te escuchamos perfectamente, Inélida. Me vine de mi pueblo y aquí se fue la luz, no vi la presentación de la chica y ahora el micrófono no quería abrir. Ay, Dios mío, señor. Bueno, pero ya. Bueno, Ya estás, eso es lo importante. Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Inélida Ballesta Gamarra. Bueno, desde la Corporación de Desarrollo Solidario y desde la Red de Mujeres Rurales del Norte de Bolívar, hemos venido llevando un trabajo desde hace muchos años, desde una producción agropecuaria, pero desarrollando actividades netamente agroecológicas, porque en convenio y en amigables con el medio ambiente, sin utilizar químicos, sin utilizar agrotóxicos, sin tala de árboles, sin quema de basuras, y utilizar plantas medicinales también para ataques de plagas. Pero bueno, contarles que nuestra producción agroecológica la hemos venido llevando no solamente en los patios productivos que están en las diapositivas, sino también a través de las parcelas, a través de la producción de miel en el tema de la apicultura, pero también en la piscicultura. Acá tenemos unas diapositivas donde estamos mostrando todo el tema de los patios agroecológicos producidos por las mujeres, pero también contarles que aquí hay presencia también de la Red de Mujeres Rurales del Norte de Bolívar. Presentar. Entonces, estas diapositivas tiene que ver mucho con la producción en patios, porque realmente las mujeres del Canal del Dique y Montes de María no tenemos el derecho a la tierra, y como no teníamos una parcela más o menos siquiera de 1 hectárea, 2, 3 hectáreas para la producción, entonces se desegregó los patios productivos donde las mujeres ya empezaron a cultivar sus productos en patios. Por eso están aquí las diapositivas, pero por aquí cerca está Omaira Monte y Gaudí Martínez, que le pueden presentar todo el audio. Acá tal vez es el problema. ¿Cuáles son las prácticas que realizan en sus patios para poder obtener una alimentación sana y saludable? Gaudí, Mayra, ¿están por ahí? Mayra. Ya que estas mujeres se desconectan. Bueno, si no están por aquí las chicas, ahorita yo las vi, les puedo contar. La producción en patio. Aquí está Mayra Gaudis. Mayra Gaudis. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Omaira Montes Márquez. Sí, se te escucha. ¿Me escuchan? Lo que pasa es que está lloviendo aquí en Cartagena, entonces no sé. Cartagena y las para mucho en me manda yo para esta voy a ir mucho. Bueno, buenas tardes a todas, chicas. Buenas tardes, mi nombre es Omaira Montes Márquez, pertenezco a la Red de Mujeres del Norte de Bolívar, y así como decía nuestra profe, ¿verdad? Nosotros venimos con un proyecto productivo patio nishampi wasi patio piñu haiku atapukuchkani entonces vimos esta chay llamkanayku alpaykuta chayrayku patioyku piñu haiku llamkaraychkaniku kay mana químico nisqankunawan ichaja kay semilla criolla natural nisqaykunawan kay patiunchinqa kay medio ambiente nisqanwan ariki tumpari manaku kikiku kay abonokunata chaykunata ruwaniku kay patio q'ipaykuta chaykunata ñuqayku llamkariniku chaynallatak kay ruwaykuna yanapawanku familiakunata kay lliw familiariki marin kay a esta labor que nosotras hacemos diariamente en nuestros patios.
Entonces, Familia, como la red de mujeres no, familia kunapi yanapaykuwan puriki kay con este illam kaykunapi ari kay Bolívar nisqapi mana kapuankuchu kay achka allpaykuqa chayraykum kay propuesta productiva nisqa llampashqanika kay wasiykupi pationkupi hortalizakunawan uchukunawan coliskunawan yucatapas como la yuca, el plátano, porque son patios también grandecitos, entonces se presta para todo esto. Gracias a esta propuesta hemos trabajado la tierra, hemos podido luchar con ella, porque como decía la chica que anteriormente presentó, es difícil todo el tema tierra con lo que tema de mujeres. Simplemente por ser mujer no tienes derecho a este derecho que por heredad tienes, porque todo el tiempo hemos trabajado la tierra. Entonces, no sé si mi compañera Gaudí podría complementar un poquito este espacio. Es muy productivo porque realmente sí nos ayuda a tener una alimentación sana a nuestra familia. Gracias. Gaudis, no te escucha, mamá. Tienes el micrófono cerrado. Gaudí, tienes el micrófono cerrado. Ya, buenas tardes. Es que no encontraba el micrófono. Sí, se te Buenas escucha claro. tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 se te escucha. Bueno, lo que pasa es que está lloviendo y yo no alcancé tampoco a escuchar a la señora Inírida porque la lluvia no me deja escuchar. Gracias a Dios, esa es una bendición que necesitamos esa lluvia porque la verdad es que la necesitábamos con urgencia. Es una bendición hoy que esté lloviendo. Bueno, sí, yo les quería compartir unos biopreparados que hacemos acá para nuestros cultivos. Pues les comparto, son, por decirlo así, unas recetas. Se utiliza para echarle, o sea, son fertilizantes. Entonces los fertilizantes tengo el nitrógeno, está el potasio, está el calcio. Para agregarle nitrógeno a nuestras plantas que fortalecen el tallo, o el follaje, perdón, el follaje de que son las hojas, unos biopreparados. Medio kilo de ortiga o pringamosa que le llamamos, no sé cómo le llaman en los otros países, 5 litros de agua, medio kilo de miel o melaza, o si no prefiere echarle panela. Eso se mezcla en un tarro con tapa y se deja fermentar en la oscuridad por 24 horas y después de este tiempo está listo para usar. Ese es para aportarle nitrógeno a nuestras plantas, a nuestros cultivos, a las hortalizas. De potasio también que fortalece el fruto. Otro biopreparado es una botella de plátano o de flor del plátano que le decimos acá, la flor. 1 libra, 5 litros de agua. Y eso es una preparación madre. Esta se pone a cocinar se pone a cocinar y se deja fermentar. Cuando se enfríe ya está lista para preparar por 24 horas, ya se puede utilizar. Y para el calcio que fortalece el tallo de nuestras plantas, otro biopreparado es 1 kilo de cáscara de huevo, 10 litros de agua, el jugo de 2 limones, y se pone en un tarro con tapa y se deja fermentar en la oscuridad por 24 horas. Después de este tiempo ya se puede utilizar. Yo quería compartirles que sí, nosotros trabajamos orgánicamente, no consumimos, le aportamos a la economía económica a nuestros hogares por medio de nuestros patios que son pequeños, pero a pesar de que son pequeños, los hacemos mixtos porque cultivamos de cada cosa un poquito y por eso es que le contribuimos a la economía porque son cosas que ya dejamos de comprar en nuestra canasta familiar y que de hecho a veces son bien caros, que no nos alcanza el sistema monetario para alcanzarlos a comprar, entonces ya eso lo economizamos nosotras. Bueno, yo en mi patio, que es de 4 por 6 metros cuadrados,
He cultivado y he cosechado pepino, tomate, ají topito, ají pimentón, yuca, maíz, guayaba agria, ñame, papaya, plátano, anón, melón, berenjena, cúrcuma, jengibre, cilantro, apio, cebollín, candia, culantro y también medicinas, plantas medicinales y aromáticas, como son el orégano, el toronjil, la acetaminofén, la mala madre, la hierbabuena, la manzanilla, el limoncillo. Pero entonces, con esto quiero decirles de que nosotras las mujeres estamos aportándole mucho a la economía y que, bueno, las invito a que sigamos y no desfallezcamos, porque la verdad es que es muy importante el trabajo que estamos haciendo como mujeres en nuestros patios, en nuestras comunidades, y así ayudamos también a nuestra familia y también involucramos a nuestra familia que se una, a los niños, que también eso vayan, por decir, cogiéndole amor, aportándola al medio ambiente, que ya saben que no podemos tirar las basuras en la calle, que debemos cuidar las fuentes hídricas, que debemos cuidar el medio ambiente, que nos está afectando como estamos viendo estos soles. Entonces, la familia hace parte de todos estos procesos, tanto los niños como los adultos, los hombres, los campesinos, y así podemos seguir adelante para sacar este país y salir de por lo menos mitigar un poco la pobreza extrema. Muchas gracias. Y Nilida, si te parece, pongo un video también que me mandaste de 3 minutos. Claro, pero le iba a contar algo que tiene que ver también con la parcela. En la diapositiva hay un cultivo de arroz. Sí. Entonces, hay dos grupos de mujeres, dos asociaciones, que son las únicas mujeres que tienen tierra. Entonces, se cultiva el arroz, el frigo, el ñame, la yuca, la papaya, el mango, el ajonjolí arriba de la alta montaña. El arroz, que también, bueno, lo utilizan precisamente para autoconsumo, porque el arroz ellas no lo venden, porque el arroz, después que lo cultivan y lo cosechan, es para pasar de un año a otro. Entonces, el arroz lo utilizan de una forma a través del trueque. Si una mujer no tiene arroz, pero tiene pescado, hacen el intercambio. Tú me das pescado y yo te doy arroz, pero el arroz no lo venden las mujeres que lo cosechan. El resto de los productos sí realmente son muy vendidos en nuestro territorio para el consumo, pero también se vende y eso ayuda al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres. Y con respecto a una parcela que recuerda, Raquel, que íbamos a llegar allá cuando usted estuvo en San Cayetano, que fue la parcela de Afasán. Por aquí está Pau, que pueda contar algo muy resumido de la parcela de Afasán. Pau. Ini, ¿me estás oyendo? ¿Me oyes? Sí. Sí, mira, te tengo de primera mano una sorpresa. Aquí te tengo a Dubi, quien puede contar de primera mano cómo se ha trabajado con la agroecología desde Afasán. ¿Qué te parece? Mira tú, Dubi, qué cosa más chévere. Un minuto para presentar los ¿Tienes videos. Buenas tardes, Luis Ballesteros desde acá, San Cayetano, de la parcela Santa Fe. Pues desde hace ya más de 18 años tenemos nuestros cultivos también en nuestra parcela. Hemos estado trabajando toda la parte agroecológica desde que empezamos. Todo lo que preparamos es natural, todos son biopreparados con las mismas plantas que tenemos. Para insectos tenemos plantas medicinales con las cuales el aroma espanta los insectos, no quema. Todo es el trabajo que podemos hacer, que tenemos aquí. No utilizamos ningún tipo de químicos hasta el día de hoy. Tenemos nuestros patios productivos. En este momento no lo tenemos directo en la parcela, son pocos los que tenemos allá. El verano ha sido impresionante. Pero bueno, ya hay semilleros para seguir nuevamente, semilleros en
Súper, muchas gracias, Pau. Súper, súper. Entonces me parece súper interesante que les pase un video cortito de 3 minutos para que puedan ver porque hay algunas recomendaciones. Voy a compartir el video. Listo, Raquel. Muchas gracias. Me dicen si pueden escuchar. No se escucha, Raquel. No se escucha, Raquel. Ay, ay, ay. ¿Cómo se llama este amigo? Sergio, ¿nos puedes dar una mano? ¿Cómo hago para que se escuche el video? De repente es este. Ay, qué pena. Raquel, creio que é solamente o som acá. Se tu ajustas, porque escuchava não muito alto, mas escuchava. Creio que é solamente o ajuste. El ajuste del zoom. A ver, hay que alzar el volumen. Ah, puede ser el mío. Ok, ok. ¿Escuchan ahí? No se escucha. No, Nada, no. no se escucha. No se escucha. Ay, qué pena. No sé cómo se hace esto de compartir eso. Se ve como la bocinita, tal vez allí se pueda subir el volumen. No, el volumen está a tope. Creo que es una Entonces, cosa que te deja salir. Ay, caracho. Voy a dejar de compartir un rato. Creo que es una cosa que te deje salir. Micrófono general. Ay, qué penita. Bueno, igual se los paso entonces el video, no sé por dónde, se los pasaré. Sergio, ¿me escuchas? Sergio, si me puedes ayudar a compartir el audio, no sé cómo se hace para compartir el audio. Sergio, Sergio, aló. Bueno, Raquelita, tal vez al final ya podemos compartir el video. Vamos avanzando con sí, acá. dale, dale. ¿Ya? Ya, Sí, Raquelita. sí, sí, mientras Ya. soluciono eso, dale. Bueno, continuando, agradeciendo a nuestras compañeras de Colombia, una diferente experiencia nos comparten el día de hoy. Muchas gracias. Acá están las señoras que nos acompañan el día de hoy de Ayacucho, están muy impresionadas también cómo utilizan los residuos de las tilapias de los peces para los abonos. Es decir, no se desperdicia nada en ningún lugar, no se utiliza para poder realizar el compost, ¿no? Estamos acá escuchando atentamente. Bueno, continuando ya terminamos con las presentaciones, pero continuando con este intercambio de experiencias internacional en agroecología, pasamos a la ronda de preguntas, ¿no? O comentarios, ¿no? Ahora queda abierto el micrófono para que puedan quizás realizar, como mencioné, preguntas o comentarios, ¿no? Todas las ideas son bienvenidas. Aquí en la sala, quiere realizar un comentario la señora Rosa Prado Roca de la comunidad de Morochucos. A ver si voy a dar el pase para que pueda ella realizarnos un comentario. El audio. Ya. Ahora sí, habla. Muy buenas tardes, ñaña y Raquel.
kay salapim tarikuchkanchik llapanchik, ñuqam kachkani Pampa Cangayumanta. Un momentito, por favor, un cinquito. Quiero recordarles a las compañeras que no hablan quechua y no entienden que ahí está en el mundo la interpretación al español, para que puedan escuchar. La interpretación al español, por favor, aprieten la bolita del mundo y ahí escojan español para que puedan entender a la hermana. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, ñaña Raquel. Kay salapi ima sumaqtam ñañanchikunawan tarikuykuchkanchik. Ancha kusisqam ñuqa tarikuni kay salapi. Ñañay kay llapanchik huñunarikuykuspanchik kay biwertunchikmanta yacharisqanchikman hina. Ñuqa agradecikunim kay Manos Unidas nisqan kay biwertu chayaykachimusqanmantariki ñañay. Y kaypi ñuqayku manañam nani rantinikuñachu ni ima kaq verdurata riki. Y kay huerta chaykupi tarpukuspayku ñuqayku riki naturalmente kaypi mikuykuchkaniku riki hinaspayku wawaykutapas surquykuchkaniku riki anemiamanta riki kay sano verdura mikuykusqanchikwan riki kaypi ñuqa kusisqa tarikuchkani riki. Y kaypi presente kaykuspay ñuqa qhawaykamuni chay ñañaykunapa willakamuyninta riki allinta uyariykuspay riki kachkani kusisqa riki. Y chay ñuqa masta kusikuni riki ñañay. Y ari ñuqapam kay Pampa Cangayu llaqtapi taksachalla nay biwertu chay hinaptinmi llapan niraqta chaypi riki ñuqa tarpukuni ñaña. Disculpa, pero es que no estoy entendiendo nada. Enma no está traduciendo nada. O yo nomás no escucho. Enma, ¿estás traduciendo? No hay traducción. No hay traducción. No, No hay Nada, no hay se escucha en traducción. español. Enma, Hola, sí estoy traduciendo, ¿no me escuchan? no escucho absolutamente nada. No hemos Nada, escuchado. Pensé que era solo yo, pero no hemos escuchado absolutamente ¿Ahora me escuchan, nada. Raquelita? Ahora sí te escucho, pero no sé si le escucha la traducción. A ver, Susana, adelante. Ya, a ver, les hago en todo caso, Un un resumen resumen, rápido. sí. La hermana Rosa es de Morochuco, de Pampacangallo, y ella está sumamente contenta por la reunión de hoy, por lo que se encuentran acá, hablando sobre el intercambio de experiencias sobre biohuertos. En el caso de ella, tiene una parcela pequeña y en esa parcela pequeña viene sembrando todo tipo de hortalizas, y con esto está sacando de la anemia a sus hijos también. Entonces queda muy impresionada por las parcelas pequeñas que también las otras hermanas han compartido ahora, ¿no? Y sobre eso es lo que va a venir su pregunta. Ya, Que entonces todavía no la he ahora hecho. ya puede preguntar entonces. Sí. A ver, ahora sí me escuchan, a ver. Sí te escucho a ti, pero no sé si al momento de traducir vas a ver. A ver. Intentemos, por favor. Adelante, Rosa, ¿no? ¿Rosa? ¿Cuál es tu pregunta? Sí. Hermana, kaypi ñuqa tapukamuyman kay Aquí yo preguntaría, ¿me escuchan? Sí, dale. Huklaw llaqtamantapas compartiykuanku riki yachasqanta. ¿Nos han compartido de los otros lugares también todos sus saberes? Chaymi ñuqa kunan Pampa Cangayo llaqtayman kusisqa kutisaq hinaspay. Con ese compartir voy a regresar a mi comunidad compartisaq. de Pampacangallo. Voy a regresar y compartirles a mis demás hermanas también sobre estos conocimientos de hoy. Ari ñuqaqa tarpuni biwertuta chaypiqa mikunallaypaqmi mana Yo rantikunaypaq. siembro mi biohuerto solamente para comer, no para vender. Chayllatam ñuqa riki alegre kachkani porque tukuy tiempo mana Yo estoy muy alegre. faltanchu. Hola. Uyariwachkankichu ñañay? Sí se está escuchando. Ya ñañay chaymi ñuqa reciclani gaseosa botellakunata hinaspay chaypi tarpuni nenata lichugata, espinacata, culandruta, Espinaca, culantro. gaseosa botellapi. Estoy sembrando como no tengo terreno, estoy sembrando en las botellas de gaseosa. Manam chayman hispinachu babosapas.
Ahí tampoco ya no entran las babosas. Ajá, chay pirja jatampi ñarikwasi jatampi warcos hakuna kachkan. En la pared de mi casa estoy colgando estas botellas. Chay tubo desagüe pasca macho macho También tubo estoy utilizando el tubo de betiraga. desagüe, ahí estoy sembrando beterraga. Ajá, chay piñuja rikchay biwer tu pimana tirni Así, kasangray kuriki como no provichay tengo skani. terreno, estoy aprovechando estos espacios para hacer mi biohuerto. Amu kuspa hawai kuspa chiquito Si es que ñaña ustedes erik vienen, seguro van a poder ver. angria ñañay hok tiempo pichik chay kamanki cuatro Seguramente en otro tiempo nos van a poder visitar y van a poder ver esta experiencia. Ok, muchas gracias, Rosa. Ya, gracias ñaña Raquel, bendición. Ok. Lo que Rosa está contando son los huertos verticales, ¿no es cierto? Que van así de arriba para abajo, botellas, porque ella no tiene tierras. Entonces ella cultiva en sus patios de su casa, digamos, ¿no es cierto? Pero en botellas de forma vertical. Dale. Vamos a, también acá nos acompaña la señora Reina de la comunidad de Socos, quien también quiere compartir un poco de Socos. A ver, voy a dar pase a la señora Reina. Ya, mamá. Buenas tardes, señora Raquel, y Caipecaj, mamá, ya con la palaya que Buenas tardes, señora Raquel, y a todas las hermanas que están acá. Areñuja pasote, mi reina, Mi nombre es Reina Takuri Tacoquispe. Soy del distrito de Socos de la comunidad de San Rafael. Ahí también nosotros estamos sembrando nuestro huerto. Agradecemos mucho por la llegada de estas enseñanzas sobre el biohuerto. Estamos muy alegres. Tenemos todo tipo de verduras. Yo estoy sembrando lechuga, zanahoria, cebolla. Chaymi mamay ñuqa tarpuni llapanta. Yo estoy sembrando todas las hortalizas dentro del fitotorno. No tengo pepinillo, pero sí tengo zapallito italiano, tomate. Con estos hortalizas estoy alimentando a mis hijos hasta de la desnutrición y la anemia, alimentándolo de manera natural. Lo estoy tratando de sacar. Ya nosotros compramos las verduras. Ya estamos alimentándonos, estamos consumiendo lo que nosotros producimos. Nos estamos muy agradecidos con la señorita Giovanna Talía por haber llegado a nuestra comunidad. A nosotros nos han enseñado bien. Estoy muy, muy agradecida. Yo me dedico bastante a mi huerto. En nuestra comunidad no tenemos terrenos grandes, tenemos terrenos pequeños, como para comer nada más sembramos. En la comunidad de Socos, en Rafael, sufrimos mucho del agua. Por ese motivo nosotros sembramos muy poco en parcelas pequeñas. Nuestros terrenos no son tan grandes. Por esa razón yo agradezco mucho a la Asociación SER por habernos traído el apoyo, por habernos dado las semillas también. Muchas gracias, señora Raquel. Gracias. Gracias, eso es lo que puedo comentar por ahora. Muy bien. Sí, ¿Hay alguna intervención quizás allá? Si no, acá también están queriendo participar las que se encuentran acá con nosotras. A ver, vamos a dar el pase a Elizabeth. Elizabeth es de la comunidad de Chalco. Quiere hacer una consulta. A ver, dale. Elizabeth. Solamente no vine porque está bien, yo estoy mal. Mira, sí, de ahí estoy faltando con Asociación razón, SER. oye, no Mi da gana. pregunta era de Guatemala, ¿no? De Guatemala y de Colombia. De sembrar todo tipo de hortalizas. Yo quería saber si están intentando sacar semillas y cómo les va
germina al 100% o cómo les va, y eso es lo que yo quisiera saber. Quisiera que nos comparta. Gracias. Muy bien. Pueden contestar las dos, ¿no? Tanto Inilida como Patti también. A ver, Patti había levantado la mano. Adelante, Patti. Sí, al menos aquí en mi parcela yo sí tengo mi propia semilla, más que todo de los granos básicos. Tengo ya de varios años la semilla y de hortalizas, algunas, amaranto, también tengo mi propia semilla. No puedo sacar de todo porque algunos no me dan la semilla, entonces, y porque tendría que esperar también más tiempo, un más largo tiempo para que puedan dar la semilla. Entonces, lo que hacemos para obtener las semillas es comprar con compañeros que se dedican solo a tener sus pilones de sus propias semillas, pero sí son semillas del área. Dale. Inilida, ¿cómo haces? Ustedes creo que tienen una experiencia de guardar Sí. las semillas. Cuéntanos, por favor. Sí, claro. En la diapositiva hay una casa que es la casa de semillas. Bueno, nosotras participamos en una escuela precisamente de semillas, de cómo utilizar las semillas, cómo guardarlas, y son semillas nativas y criollas. En nuestro territorio, las semillas nativas y criollas se habían perdido porque ahora mismo se está utilizando, los campesinos empiezan a comprar unas semillas híbridas y transgénicas que no tienen ningún beneficio porque realmente lo hacen daño al organismo, a la tierra, y también decimos nosotros también al bolsillo, porque de hecho son semillas que no nacen, semillas que hay que volverlas a comprar. ¿Qué hicimos nosotras? Empezamos a conservar y a recoger las semillas nativas y criollas para que no se vayan perdiendo. Entonces tenemos una casa de semillas donde si un grupo de mujeres que está cultivando hortalizas ya recogió su cosecha, empieza a llevar sus semillas, parte de la semilla, a la casa de semillas. La guardamos para el nuevo cultivo en las diferentes parcelas y en los diferentes patios productivos. Entonces, esa casa de semillas que hacemos, cuando ya la cosecha está, se lleva a la casa de semillas para que la semilla nativa y criolla que hemos venido recuperando no se pierda. Son semillas que demoran un poco no al nacer, sino a cosechar, porque hay algunas que duran 3 meses, 2 meses, hay algunas que duran un mes, pero para germinar son muy rápidas porque son semillas criollas y son semillas nuestras, no son semillas que compramos. No estamos comprando semillas, son semillas agroecológicas netamente, y nos ha funcionado muy bien. O sea, ahora mismo la Red de Mujeres ni la Corporación de Desarrollo Solidario compramos ningún tipo de semilla. Tenemos las semillas en nuestra casa. Ojalá tengamos la oportunidad de algún día, bueno, en el intercambio de Perú, que vienen al intercambio nuestro, le podemos llevar semillas para ver si en su territorio nace, pero no compramos semillas, la guardamos y la reproducimos, incluso a los campesinos, a los colegios que también son agropecuarios y hay hortalizas, también le proporcionamos las semillas. Ok, gracias. Eutropia, habías levantado la mano también. Sí, Raquel, la señora Julia ya desea retirarse. Adelante. Entonces, quizás su participación. Y luego viene Argelia. Eutropia, Sí, ¿puedes va a hablar? hablar No la te señora escuchamos Julia. nada. Raquelita, acá hay una pregunta para la señora Julia antes que se retire, por favor, A queremos ver, consultarle. A ver, mamá. Julia. Raquel. Buenas, señora Raquel, buenas tardes. Iño Jaico Sala Buenas tardes, señora Picaicánico. Raquel. Nosotros nos encontramos aquí en la Agradece, sala. señora Raquel, a las Le señoras. agradecemos mucho a la señora. Andabailas, quiero preguntar, mami, ¿cómo asociativamente, cómo trabaja? ¿Cómo produce los hortalizas? Y individualmente o asociacionalmente, ¿cómo trabajas? Eso yo le pregunto, señora Raquel. muy bien, súper, muy buena pregunta, Susana.
Perdón, si no era Julia. Francisca. A Francisca, ya le cambió los A nombres. ya. Julia. Muy bien, entonces tenía la palabra, ahí ya va una pregunta, así es que para la señora Susana, si no me equivoco. Para la señora No, Julia. para la Julia. señora Julia, la pregunta era para Julia, muy bien. Antes que responda Julia, también había una palabra de misma Julia, creo que, ¿no? Con Eutropia, creo que está en la cámara, había levantado la mano, ¿o no? Y había otra señora que había levantado la mano. Sí, lo que he pedido es que la señora Julia va a retirarse y va a tener Argelia también levantó la mano. Eutropia, no se te Argelia. escucha. No se te escucha. Eutropia, no se te escucha nada, sí, efectivamente. ¿Sí? ¿Ahora me También escuchan? ha vuelto a levantar la mano Patti de CCDA. Adelante, Patti, mientras Eutropia soluciona el audio. Patti, adelante. Sí, gracias. También quiero compartir muy alegremente que cuando empecé el proyecto de peces en el 2013, donde fuimos a traer la semilla, nos dijeron que nunca se iban a reproducir porque estaban reversados. Pero gracias a la vida los hemos podido reproducir. Ahora nosotros no compramos semilla, nosotros al contrario, vendemos a otras compañeras y a otras asociaciones también porque logramos que nuestros peces pudieran reproducirse. Igual, mis plantillas de café, ahora para este año ya tengo las plantillas para mis parcelas, ya no voy a comprar porque ya pude tener semillas de mis propias parcelas. Gracias. Argelia, ¿estás ahí, por favor? Adelante, Argelia. Raquel, no sé si nos escuchas ahora. Ven, ahora sí. Argelia. Eutropia, sí se te escucha. Raquelita, para ya que se retire la señora Julia, Ya. por favor, que pueda intervenir ella. Dale. Sí, ya creo que se nos escucha. Hola, gracias señora Raquel, que invita más a Guimanta, ¿no? Gracias por la invitación, señora Raquel. Para viajar, yo me voy a retirar porque es muy lejos a donde tengo que ir. Voy a responder a la pregunta de la señora. Nosotros nos organizamos para cerrar las hortalizas, nos reunimos 38 socios. Sembramos de manera coordinada. Vas a sembrar cebolla china, apio, pura, y de manera coordinada recogemos para poder vender en las ferias. Entonces, solamente vendemos algunos, ya no todos. Cliente somos atendinico, somos voluntad, cariño, y planta somos cuidagonico, cariño. Nosotros cuidamos con mucho cariño nuestras plantas. ¿Se escuchó la traducción, Raquelita? Por partes, sé que te hemos escuchado a ti, pero no sé si estás traduciendo todo. Sí. Se entrecorta. Te estamos escuchando. Es lo que puedo responder por ahora. Espero que se me haya entendido. Ok. Claro, lo que preguntaban es si, claro, tú te puedes organizar, ¿no es cierto?, en grupo para producir, qué sé yo, pero la venta no es para todo el grupo, la organización, sino es para cada familia. Eso es lo que quería preguntar, ¿no es cierto? Eso es lo que estaban preguntando. Ahora sí, no sé si Argelia o Juliet también que estaban ahí que querían intervenir. Hola. Argelia. Hola, ¿me escuchan? Adelante, Sí, Argelia. Escucha. Ok, muy buenas tardes. Mi nombre es Argelia Silgado Padilla. Adelante, Soy Argelia. de la comunidad de San José de Playón. Hago parte de una organización de mujeres de la cual Argelia. También hacemos parte de la red. ¿Sí? Veo ¿Me que están no tienes el micrófono. Juliet también quería intervenir, creo. Bueno, entonces, antes de terminar nuestra riquísima experiencia, ahí está Argelia, ya te veo, pero no te escuchamos. Tienes el micrófono apagado. Ahora sí, Hola. dale. Dice silenciar. Hola, ¿me Pero no te escuchan? estamos escuchando, Argelia. Sí, te escucha, ya te escucha. Se ¿Sí? escucha. Ah, Raquel. vale. Ya. Hola.
Ahora Sí, sí, dale, dale. Era mi interpretación que estaba. Ya, adelante, adelante. Ok, bueno, muy buena tarde. Mi nombre es Argelia Sillado Padilla, soy de la comunidad de San José de Playón. Hago parte de la red de mujeres del norte de Bolívar y también de una organización de mujeres de base en la comunidad de San José de Playón, de la cual nosotras somos mujeres productoras, agropecuarias, campesinas que labramos la tierra. Trabajamos todo lo que tiene que ver con la agroecología en nuestro proceso, en el arroz, o sea, somos mujeres que trabajamos y sembramos el arroz secano, de la cual manejamos todo lo que tiene que ver con la agroecología, también manejamos todo lo que es una casa de semillas, de la cual son semillas ancestrales desde nuestros ancestros, semillas criollas y nativas. En nuestra comunidad también manejamos todo lo que tiene que ver con los productos de ñame, maíz, arroz. Nosotras cultivamos todo agroecológico, no manejamos nada que tenga que ver con agroquímicos, solamente semillas criollas y nativas desde nuestra comunidad. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Muchas Ok. gracias por compartir. Perfecto. Yo quería pasarles un video, Giovanita, porque hay una recomendación súper importante en ese video que me lo compartió Inílida para compartirles ahora. Y no sé si está Sergio para que me pueda ayudar a compartir el video. Ahí está, dale. A ver, ahora me dicen si escuchan. No escuchamos, Sergio. Ay, qué penita. No se escucha, Sergio, al menos yo no escucho. No se escucha. No, nada, no se escucha. No se Nada, escucha. nada. Nada, bueno, ni modo. Deténlo, Sergio, que no se escucha. Mientras tanto, podríamos aprovechar, acá hay una pregunta para las hermanas de Colombia, sobre Dale. las semillas, por favor. Elizabeth. Yo pregunté antes cómo lo sacaban la semilla. Ahora tengo una inquietud de cómo lo conservan la semilla, o sea, para que dure más tiempo. ¿O es que lo conservan así, nada más, sin poner nada? Sácame allá de la casa de semillas, sácame un potecito de semillas. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Adelante. Ok, bueno, nosotros desde acá, bueno, tenemos una casa de semillas, de la cual son semillas nativas y criollas. Tenemos conservación de cómo conservamos la semilla, lo que es el frijole, lo guardamos con ceniza, que es una proteína que lo mantiene de los hongos, de todo lo que tiene que ver con los animalitos que los dañan. Y también manejamos lo que es al humo. Cogemos lo que es la habichuela, la colocamos de arriba del fogón que bota el humo para que esa habichuela se mantenga 6 meses, 8 meses guardada y así podemos reproducir esa semilla. El arroz también lo guardamos en mazo en la parte de nuestro techo de la casa y esa semilla ahí no se daña. También utilizamos bolsas que son papel periódico y también ahí podemos almacenar y eso los sostiene de todos los microbios. También guardamos el maíz también lo guardamos en cascarón para que así ese maíz se sostenga 4 o 5 meses guardado y no se nos dañe, no le llega ninguna plaga. En frascos de plástico, como es en que les voy a mostrar aquí. En estos frasquitos
están sellados, no entra aire, no entra ninguna clase animal. Esta semilla aquí se mantiene mínimo 8 meses para que está siempre fresca al momento de sembrar. Y antes de sembrar la hacemos, echamos a germinar al tiempo que tengan para que la semilla nazca al 100%. Nosotras siempre manejamos el arroz secano en una parte fresca, lejos de animales. Inclusive también le sembramos, tenemos alrededor de nuestra casa de semilla, también sembramos muchas flores para que los animalitos se lleguen a las flores y así no puedan entrar a las semillas que nosotras tenemos en los resguardos, para que esa semilla siempre se mantenga sin ninguna clase de bicho. Tenemos formas de conservar, tenemos formas de secar, ya tenemos secador manual para secar la semilla y poder guardarlas a que se sostengan en el tiempo que nosotras necesitamos. Súper, muchas gracias. Justamente una parte del video era eso, decir cómo tienen que cultivar también, al lado de sus hortalizas, tienen que cultivar flores. Claro. Porque los bichos al final, claro, son como les espantan las flores o algo y podrían, ¿no? Ver. Así. Y bueno, creo que solucionó el video mínimamente. Por favor, dejen ver el video. A ver, dale. Hola, Omaira, cuéntanos tú cómo mantienes tu patio sabroso. Bueno, yo mantengo mi patio sabroso, quitándole prácticamente todos los días la maleza que le sale en las eras, la hierba, recogiéndole las hojas secas también que caen dentro de los árboles, quitándole las hojitas amarillas, manteniendo abono, haciendo abono, porque tú sabes que cuando llueve el abono también se cae. Entonces yo siempre le mantengo su abonito, recogiéndole sus abonitos, regándolas 2 veces al día, porque tú sabes que la temperatura aquí en la costa es muy caliente. Entonces eso maltrata mucho a las plantitas, entonces hay que regarla permanentemente. Como no tengo establecido reguío, yo tengo mis tanques con mi regadera y yo riego mis plantitas todas las mañanas y todas las tardes. Manteniéndole también digamos, todo lo que tiene que ver con los nutrientes, las cáscaras de huevo, mantengo mi patio y en compañía de mi familia. Por ejemplo, mi hija Sofía viene que a los fines de semana, ella no necesita ir a la tienda, mami ya directamente. Bueno, mami, mira, ve, vamos a guisar. Yo voy exactamente a mi planta, por ejemplo, como tú ves aquí, tú ves la planta de ají, mira, ya tiene sus ají, ya mañana yo puedo venirlos a coger. O sea, no tengo exactamente un día establecido para yo recoger. ¿Por qué? Por aquí tengo el col. Si viene mi vecina, yo vengo exactamente a mi mata de col y me recojo mi col. O mañana yo quiero guisarme, de pronto hacerme un huevito revuelto. Enseguida yo vengo a mi matica de cebollín y arranco mi cebollín. Como tú ves aquí, entonces no tengo días fijos, digamos, que yo tengo que estar recogiendo mi cosecha, sino que exactamente un día por medio, 2 días por medio vengo a recoger. Mi familia también me ayuda. Mi hermana que está aquí a mi lado también me ayuda con el tratamiento de mis plantas, mantenerlas, recogiéndolas, regando cuando yo no estoy. Mi mamá y mi papá también me colaboran mucho, porque mi papá se encarga de traerme semillas de otros campesinos que tiene y las implementa en mi patio. Entonces, como tú ves, es un patio que se mantiene dentro del hogar y que une mucho a una familia. ¿Y cuáles serían como las recomendaciones para mantener un patio sabroso? Bueno, yo te diría, para mantener un patio sabroso que no tenga tanta plaga, te recomiendo, por ejemplo, sembrar flores. Flores que tú veas de toda especie, como tú ves aquí en mi patio, yo tengo toda clase de flores, mira aquí donde están, ahí llegan las plaguitas, llegan las moscas, llegan las mariposas, y ahí se mantiene, sembrándole también plantas medicinales. Por ejemplo, esta que está aquí, esta es una planta medicinal que tú las ves, que las tengo sembradas al fondo, a todo alrededor de mi patio. ¿Para qué? Para que las plantas también controlen todo lo que tiene que ver con las plagas. Entonces así te recomiendo que mantengas un patio sabroso, con todo el desperdicio del que sale de la cocina, las cáscaras de huevo, el plátano, eso no lo botes. Eso ya a las plantas que te sirven. La cal, como cuando hay esa cantidad de hormigas, riegas cal, ceniza, todo eso te sirve a ti para mantener tu patio. Muy bien, ya estamos.
Muchas gracias. Listo, esa era la recomendación. Súper bueno que salga de ustedes mismas, de su propia experiencia. Ay, hermoso hubiera sido ir a visitarlas en persona, pero es imposible. Pero al menos hemos avanzado. Adelante, Yoba. Hay una palabra, una levantada de mano de Cooperativa Las Brumas. Ellas son de Nicaragua. Adelante. Sí, buenas tardes, Raquel. Gracias por la oportunidad. Sí, muy importante, ¿verdad? El intercambio de experiencias. Sí, me llamaba la atención, ¿verdad? Sobre el tema de la semilla criolla, que debemos de cuidar nuestra semilla, porque si nosotros la perdemos, vamos a ser dependientes de los transgénicos y entonces ya no va a haber seguridad alimentaria, sino que inseguridad alimentaria y más en los tiempos de cambio climático. Cuando hablamos de que tenemos un patio limpio y que debemos de recoger las hojas no se pueden botar porque esa es la biomasa del suelo y esa es la que utilizamos para hacer nuestros abonos orgánicos. También alguien decía que los peces no se reproducen porque tienen los pececitos y no han habido mucha producción. Tiene que revisar y palpar, porque también ellos hay que palparlos cuántos son hembras y cuántos son machos. Puede ser que en la crianza hayan más machos que hembras y por eso no hay reproducción. Entonces tiene que ver con apalpar los animalitos. Ellos tienen unos hoyitos, entonces a lo mejor son más machos que hembras y eso también lo tienen que conocer porque nosotros como mujeres de base siempre conocemos el tipo de animales pues que podemos tener. Y cuando no se puede cultivar por la falta de tierra, nosotros tenemos experiencia que cultivamos en bancales aéreos alrededor de la casa. Y entonces podemos tener animales abajo y los bancales están arriba produciendo y eso también ayuda para mejorar la economía del hogar y también para vender. Otra recomendación que estuve viendo unos cultivos, nunca se le pone cultivos que tengan bulbo juntos. Por ejemplo, si estamos cultivando remolacha, zanahoria, cosas así que tiene cebolla, tiene que ser aparte cada cultivo porque si no, cuando uno les echa abono y todo se desarrollan y se pueden pegar. Y entonces no, para que tengamos sé que la dificultad de la tierra, pero hay que poner todo lo que es con bulbo, no ponerlo en la misma área, solamente y felicitar a la compañera. Muchas gracias, Aide. Súper interesante tus recomendaciones. ¿Alguien más ha levantado la mano? Aquí, Raquel, hay un comentario en base a lo que hemos estado hablando. A ver, le paso a la señora Adela de la comunidad de Socos. Y acá habla, acá nomás habla. Adelita, qué señora- gusto verte. Ajá, señora Raquel, buenas tardes. Buenas tardes. Señora Raquel, ñuja, rimarikuyta munani mamay, comunidad Lluyantamanta ari ñujayku, Vengo de la comunidad de ñuqaytami Llullanta, yakumanta así nosotros sufriniku, yakuyku sufrimos mana bastante del agua porque no suficientemente tenemos ñujayku suficiente agua. hortalizaykuta tarpukuspayku, Se escucha chay entrecortado. yakumanta tal vez mana hortalizayku allintaja producinchu. A veces nuestras hortalizas no producen bien. Señora Raquel, mayakuykimanmi ñuqa comunidad Señora Raquel, Lluyantapas, te porque pediría desde la yanapayku comunidad de anchikuman hinaptin Llullanta cosecha para que de nos puedan aguatapas apoyar en el ruwaymanku tema de la huku cosecha de agua, reservoriochapi para hinaspayku poder hacer un chaymanta reservorio ñuqayku y de esa yakuta manera acumular agua qujarispayku vivirtuyku y poder mantiniykunaykupa. mantener nuestro biohuerto. Señora Raquel, chaymi ñuqapa mañakuyni Mira, comunidad Raquel, ese es mi Llullantapa pedido desde la hamjara comunidad de sinqui Llullanta. comunidad Tú conoces Lluyantapi nuestra comunidad. ñuqayku kaniku como pendiente Nosotros estamos jajapsikinpinaptinmi como mana en una ñuqaykupa pendiente al borde del allinchu yakuy. abismo. Por ese motivo nuestra agua es escasa. Ya señora Raquel, chaymi ñuqallaypa mañakuyni Ese es taya mi pedido, señora Raquel. como ham kachkanki coordinadora Espero que Limapi nuestro pedido chayman pueda ser hina escuchado, así como tú yuyaymanaykunay. estás trabajando en estos temas. Muy bien, Gracias. muy bien. Gusto en verte, qué gusto de verte, sí.
Y creo que la mayoría comparten ese problema, el problema del agua, ¿no es cierto? Porque no siempre hay lluvias, ¿no? Creo que una de las compañeras justa de Colombia decía que ha habido problemas para conectarse porque finalmente les había llegado la lluvia, ¿no? Me imagino después de varios tiempos que no tenían lluvia. Sin agua, pues, no podemos tener nuestros cultivos agroecológicos, ¿no? Como ustedes lo están teniendo. Y creo que podríamos hacer otra reunión para compartir las experiencias de cómo hacemos para generarnos el agua, ¿no? Porque hay también muchas experiencias alrededor de qué cosa hacer para tener agua para nuestros cultivos, para nuestros huertos, para nuestros patios, cómo almacenar agua sin que se contamine o sin que perjudique a la salud también, ¿no? Muy bien. Adelante, Jovita. Raquel, acá está justamente hablando del agua, están las sembradoras del agua, acá están las de Catalina y Chuchi, quieren dar una opinión acá a la señora Susana de la comunidad de Chuchi. A ver, le doy pase. Señora Susana. Hermana Raquel, voy a hablar un Es poco muy más. importante Es muy importante hablar del agua, ya que gracias al agua podemos sembrar. Nosotros en el distrito de Chuchi estamos haciendo siembra y cosecha de agua. También estamos haciendo, estamos cuidando los ojos de agua desde donde nace la cuenca. Y estamos reforestando con jengual y putaja. Con ese tipo de plantas estamos cuidando los ojos de agua. De esa manera estamos tratando de cuidar el agua, ya que el agua es vida. En la región Ayacucho estamos de diferentes partes. Algunos estamos en la zona alta donde hay agua, otros estamos en la parte baja donde no hay agua. Por eso es importante para poder compartir el agua, trabajar desde la cuenca. Cosecha de agua, ¿no? Trabajar el tiempo de la cosecha de agua en este tiempo de la lluvia para que se pueda acumular y compartir entre todos el agua. Eso es lo que yo podría hablar, hermana Raquel. Muy bien, muchas gracias, Susana. Está tu tu micrófono apagado, ahora sí. Sí, bueno, acá en la sala ya no hay ninguna pregunta ni comentario, no sé si ahí a través del Zoom hay alguna pregunta todavía o... ¿Alguien más para ya ir cerrando? Realmente ha sido una experiencia muy rica, la participación muy buena también de todas las personas que han estado hoy compartiendo. Patricia, ella es de Brasil, de la organización Brasil. Espacio Feminista, que también nos quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Adelante, Patricia. Não, solamente um comentário sobre o tema de como trabalhamos com a escassez de água e as diversas estratégias que temos para acumular a água e isto creio que é muito rico, porque temos em Brasil, estamos trabalhando em uma área de semiárido e claro que temos programas nacionais e tu sabes, não? E creio que isso seria muito rico de fazer este intercâmbio. Ajá, Hola, ok, pues. entonces les tomamos la palabra. Nuestro siguiente intercambio será sobre temas hídricos, sobre temas de agua, ¿no? ¿Cómo hacemos? Porque eso va de la mano para toda la producción agroecológica, porque si no tienes agua, ¿cómo mantienes tu producción ecológica? ¿Cómo hacen las señoras de Ayacucho, de Andahuaylas, ¿no? De Colombia, de Guatemala, ¿no es cierto? Para tener tan lindo, tan verde. ¿Cómo está el tema de agua, no? Creo que ese será otro tema de intercambio muy rico también. Entonces, nada, muchas gracias, Giovanna, muchas gracias a las hermanas que nos han compartido hoy, Patricia, Susana, ¿no es cierto? Julia, Inílida, todas, Omaira, todas están ahí dándonos las manitas de despedida y ven ahí en la cámara también que están para el otro lado las mujeres y todas podemos abrir la
la camarita un ratito al menos para tomar las fotos respectivas. Sería súper. Así que nos podemos ver un poquito, al menos aprovechar para vernos un ratito. Me ha dado mucho gusto verlas realmente. A muchas de ustedes las conozco y qué gusto que hayan podido participar, compartir, ¿no? Compartir, que esa era la idea un poquito, compartir hoy día sus opiniones, comentarios, sus recetas, ¿no es cierto? A mí me ha encantado eso, por ejemplo, de sembrar al lado de tus huertos, de tus parcelas, las flores aromáticas, pero también las flores medicinales, ¿no es cierto? Es una manera también de combatir la plaga. Cómo elaboran sus compost y cómo hacen también sus propias medicinas naturales para combatir las plagas, ¿no es cierto? Súper interesante. Y lo que nos dice Aide también, ¿no es cierto? De que sí es posible verificar bien esa reproducción de los peces, ¿no es cierto? Y sí lo lograron, ¿no es cierto? Nos estuvo contando la compañera que sí ha logrado realmente reproducir sus peces y ahora no necesitan las semillas también para seguir con el cultivo, ¿no? Entonces, Lubia también, sí, muchas gracias a todas, a Tatiana, Juliet, Patricia, estoy muy contenta de que hayan podido estar cada una de ustedes. Muchísimas gracias y ya les estaremos compartiendo en nuestro canal de la plataforma de Mujer Rural y también las plataformas de la Asociación SER, intercambio que ha sido compartido, que ha sido grabado y vamos a poder producirles, pues, ¿no? Entonces, nada, muchísimas gracias a todas ustedes y que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Bien, Todas, gracias. sí, Muchas saludos de gracias. todas acá de parte de Ayacucho. Gracias. Gracias, Listo. gracias.